Canal 1 presenta Artículo 18, con el auspicio de Banco del Pacífico, CNT, Banco de Guayaquil. El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias, porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, buenas noches. Bienvenidos a Artículo 18. Hoy vamos a tratar sobre las medidas económicas por el coronavirus. Seguramente muchos de ustedes están informados sobre las decisiones que otros países afectados severamente por el coronavirus han adoptado para que su población, ya afectada en su salud, no se vea destruida en lo económico. En todos los países del mundo se apunta a un fortalecimiento de las empresas. ¿Para qué? Para que la gente no pierda su empleo. ¿Qué han hecho? Desde otorgar concesiones tributarias para que paguen menos impuestos, hasta dar préstamos de liquidez a tasas preferenciales y además prohibir los despidos. También se apunta a los que trabajan por su propia cuenta, a los emprendedores, a los autónomos, a los informales. Por ejemplo, se suspenden los pagos de hipotecas y se prohíbe desalojar a alguien que no pueda pagar el alquiler de su vivienda. Hay países que han entregado dinero directamente a la población, como Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Ustedes me dirán, bueno, eso es en los países ricos. No es así. En Latinoamérica, casi todos han dispuesto disminuir impuestos, suspender pago de servicios básicos como luz, agua, ofrecer crédito barato o sin intereses y hasta entregar dinero en efectivo a millones de personas. En resumen, ¿cuál es la intención? Lo he dicho en varias ocasiones. Poner dinero en los bolsillos de la gente para que pueda comprar, para que pueda contratar, consumir, construir, y así la industria pueda producir y el comercio pueda vender. No es muy complicado entender. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no se hace lo mismo en Ecuador? ¿Por qué en lugar de darnos dinero, el gobierno quiere quitarnos? La respuesta no es complicada. El Estado tiene la soga al cuello. No tiene dinero ni para pagar sueldos. Y su propuesta es que los ciudadanos nos sacrifiquemos. En este programa, Lucero Llanos nos va a explicar en qué consisten las medidas propuestas por el gobierno. Y más adelante les ofreceremos algunas propuestas alternativas que surgen de sectores ciudadanos independientes. Empezamos. Haremos lo que hace cualquier persona en dificultades: acordar cómo reducir los pagos y así contar con más recursos para esta emergencia. El pasado 10 de abril, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció una serie de propuestas para enfrentar el impacto del COVID-19 en el país. Primero, crear una cuenta nacional de asistencia humanitaria para asegurar la atención de la salud, la provisión de alimentos y la protección del empleo. Esta cuenta no la administrará el gobierno nacional. Será administrada y liderada por representantes de la sociedad civil, que controlarán que los ingresos se destinen exclusivamente, repito, a asegurar salud, alimentos y empleo. Las fuentes de dichos recursos serían las empresas y los ciudadanos. En el caso de las primeras, aquellas que tengan ganancias que superen el $1.000.000 tendrían que aportar con el 5% de utilidad en 3 pagos mensuales. A una panadería que no alcanza a pagar a sus trabajadores o que necesita dinero para poder comprar la harina, la levadura y la leche, esa cuenta nacional le entregará recursos para que pueda seguir funcionando, y con esto nadie cerrará su negocio, nadie perderá su empleo.
En el país, según información del Ministerio de Finanzas, hay más de 1.000 empresas con estas características y el monto de recaudación estimada alcanzaría los 500 millones de dólares. En el caso de los ciudadanos, el aporte lo realizarían quienes perciban un sueldo a partir de los 500 dólares. La contribución se realizaría por 9 meses y de manera progresiva. Para los trabajadores del sector privado se emplearía una tabla que comprende 16 escalas de contribución. Así, si usted gana 500 dólares, debería pagar como contribución 2 dólares. Si recibe 550, debería cancelar la base de 2 dólares más un 1% por el excedente de 50 dólares, contribuyendo así 2 dólares con 50 al mes. Si su sueldo es de 600 dólares, debería pagar 3 dólares. Y si gana 650, pagaría la base de 3 más un 3% sobre el excedente, aportando así un total de 4 dólares con 50 al mes. Si gana 800 dólares, su contribución sería de 9 dólares. Y si gana 900, pagaría 9 dólares por la base y un 5% por el excedente de 100 dólares, dando un total de contribución de 14 dólares mensuales. Y así sucesivamente. En el caso de los trabajadores públicos estarían exentos de contribución quienes laboren en las áreas de salud, educación, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Los servidores públicos que ganen menos de 1.000 dólares se acogerían a la tabla de contribución humanitaria de los privados, mientras que los que ganan más de ese monto aportarían con el 10% de su remuneración por 9 meses. Aquellos funcionarios que no pertenezcan a las áreas de salud, policía, Fuerzas Armadas y educación y que ganan menos de 1.000 dólares, se acogerán a la tabla de contribución humanitaria, y aquellos que ganan más de 1.000 dólares, que, repito, no están en los sectores de salud, Fuerzas Armadas, Policía y Educación, aportarán más, es decir, con un 10% de su remuneración. Esto suma cerca de 250 millones de dólares anuales. Así, el Ministerio de Finanzas ha estimado que la contribución de sueldos de personas del sector privado que ganan más de 500 dólares sería de entre 650 y 800 millones de dólares, mientras que el aporte de los empleados públicos sumaría alrededor de 125 millones de dólares. Además, dentro de la propuesta anunciada por el primer mandatario constan un ajuste legal en el tema de arriendos para que no se pueda desalojar a los inquilinos por retraso en el pago en la emergencia y 60 días después. La ampliación de la cobertura de salud del IES a quienes se queden sin empleo por 90 días más de lo establecido, es decir, por un total de 120 días. Un ajuste legal para que el seguro de desempleo se cobre en 7 días y no en 60. Otro ajuste para impedir que los niños abandonen la escuela privada, con ayuda a los hogares de escasos recursos para cubrir un porcentaje de la pensión. Y finalmente, un programa de créditos para generar liquidez. Recibiremos un nuevo financiamiento del BID Invest, la CAF, el Banco Mundial y el nuevo Banco de Desarrollo de Estados Unidos, que servirán para poder otorgar créditos con periodo de gracia, bajo interés y sin garantías, para alivio inmediato de la liquidez de las empresas del Ecuador. Aún así, desde que el presidente hiciera su anuncio en cadena nacional, las diferentes bancadas ya comenzaron a perfilar posibles posturas frente a las medidas propuestas. No vamos a apoyar meterle la mano al bolsillo de los trabajadores del país, que no vamos a apoyar meterle la mano a las empresas que hoy no tienen liquidez y que seguramente a fin de mes no podrán pagar la nómina de sus trabajadores. Pensemos en cuál es el impacto que tiene la disminución de los salarios precisamente en las familias de esos trabajadores. ¿Por qué no se hace un llamado a todos los líderes nacionales? ¿Por qué no se hace un llamado a los líderes políticos, a los líderes empresariales, a los líderes industriales, para que se haga una propuesta de forma consensuada, para que no sean globos de ensayo? Desde el Partido Social Cristiano, por ejemplo, su máximo líder, Jaime Nebot, mediante un comunicado al que se adhieren asambleístas y otras dignidades del partido, señala que es un absurdo pretender extraer dinero de negocios y personas que no pueden vender, cobrar ni pagar en las actuales circunstancias. Esa no es la solución ni inmediata ni a largo plazo. Y entre las propuestas que realiza para generar liquidez, postula, entre otras cosas,
suspender el pago de la deuda externa hasta llegar a un acuerdo favorable, la venta de la cartera petrolera y eléctrica, focalizar subsidios, concretar concesiones y alianzas público-privadas, no renovar los contratos cuyos plazos se vayan venciendo, lo cual no implica despido, entre otras. Al cierre de esta edición, el jueves por la noche, el presidente Lenín Moreno anunció el envío a la Asamblea del proyecto de ley de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria producida por el COVID-19. Decidí rebajar el 50% del salario del presidente, el vicepresidente, ministros y viceministros. Y por eso he enviado el día de hoy a la Asamblea Nacional la llamada ley humanitaria. Su espíritu es motivar la solidaridad, que el que más tiene, más apoye al que menos tiene, que las empresas más sólidas apoyen a las más débiles, a las más frágiles, a las que están pasando por problemas. Con esos aportes también podremos ayudar a más de 2 millones de familias con un bono de $60 mensuales, familias que dependen del día al día, que no tienen un ingreso fijo, fomentar la reducción de las pensiones escolares, evitar que las pólizas de seguros quiten su cobertura, congelar precios de los servicios básicos, mejorar el seguro de desempleo, que haya soluciones acordadas entre las partes, sobre todo para evitar despidos, que es una de nuestras, y por cierto, de mis principales preocupaciones. El proyecto cuenta con 38 artículos, 5 disposiciones generales, una derogatoria y 4 transitorias. Y junto a este, el Ejecutivo también envió otro proyecto urgente de ordenamiento de finanzas públicas. El presidente del Legislativo, César Litardo, confirmó vía Twitter que recibió ambos proyectos, los cuales serán calificados por el Consejo de Administración Legislativa para su análisis y discusión. Mientras los muertos siguen aumentando y la desesperación comienza a hacerse visible, estamos a punto de que el Estado nos imponga nuevas medidas que ningún ecuatoriano quiere aceptar. Porque con mucha razón se preguntan, ¿por qué nosotros, los ciudadanos, empresas, tiendas, emprendedores, empleados, que durante casi 2 meses estamos sin producir, sin vender, sin generar ingresos, desempleados, que además no hemos recibido la atención de salud por la que ya hemos pagado con nuestros impuestos y aportaciones, somos los que una vez más debemos sacrificarnos para mantener un Estado que cuando lo necesitamos no sirve para casi nada? La respuesta es la misma, porque el Estado está quebrado y no tiene dinero y está encadenado. Entonces, ¿qué alternativas nos quedan? Consultamos con algunos estudiosos expertos en economía y gobernanza para conocer de ellos cuál sería la salida alternativa o cuáles podrían ser otras medidas. Lucero los contactó y les preguntó. Veamos sus respuestas. ¿Cuál es su propuesta alternativa a la del gobierno para superar la crisis en nuestro país? Posiblemente a fin de mes, 30 de abril, comienzos de mayo, tengamos que iniciar ciertas actividades productivas. La primera medida es conseguir que la banca privada y la banca pública den créditos a sus clientes, a las pequeñas empresas y a las medianas empresas, preferentemente con tasas de interés menores en un 3%, asumiendo cierto riesgo. El sector financiero está en capacidad de poder prestar 10.000 a 12.000 millones de dólares. Pero obviamente, si le vamos a pedir ese sacrificio, de alguna manera el gobierno central debe garantizarle al sector financiero cierta parte de lo que pueda posiblemente no recuperarlo en el futuro. Para eso, el gobierno central deberá emitir algún tipo de garantía. Tiene 2 posibilidades de garantía: las reservas de oro del Banco Central y también la emisión de papeles de bonos de garantía que podrían ser entregados al sistema financiero para que puedan recuperarlos en el momento en que
en que tengan el problema de falta de cobro de las carteras. Eso podría ser durante el año 2022 que se emitan esos papeles a ese plazo, de tal manera de que podamos garantizarle al sistema financiero, como lo están haciendo en otros países, que dé crédito a sus clientes para que puedan seguir trabajando a un ritmo importante. La segunda medida sería suspender el pago de los bonos laterales o colaterales que tiene el Ecuador con la banca comercial o con los tenedores de los bonos en este caso. El capital de los bonos se vence en el año 2022 y los intereses de esas deudas, de esos bonos, se van a vencer hasta el 2022 cuando se vence su capital. Pienso que esos bonos no deben ser pagados. Deberíamos entrar en una renegociación del servicio de la deuda de esos bonos, que debería contemplar un periodo de gracia de todo el año 2020 e inclusive el año 2021. Así tenemos mayor liquidez para que el gobierno pueda financiar parte de su déficit y también la ayuda humanitaria que necesita gran parte de la población ecuatoriana, especialmente aquellos que se van a quedar sin trabajo y aquellos cuya actividad económica va a ser muy golpeada. La tercera medida que recomiendo es la que tiene relación con el pago de la deuda con China y Tailandia, o sea, con los chinos y los tailandeses, para ser más específico. Ese pago con petróleo debe ser suspendido, renegociado y reestructurado a más largo plazo, más allá del año 2022. Ese petróleo, que en estos momentos se lo está vendiendo alrededor de $20, nosotros para poder pagar la deuda con chinos y tailandeses necesitaríamos producir más del doble de lo que entregábamos de petróleo anteriormente por la misma cantidad de deuda. Si suspendemos esos pagos, podríamos tener a ese petróleo el abastecimiento interno de gasolinas y combustibles y de diésel y la liquidez también para poder colaborar con este impulso de liquidez en la economía. La economía ecuatoriana necesita alrededor de $10.000 millones en los próximos 2 años para poder salir adelante. Y entre la garantía del oro del Banco Central, más los bonos que emita el gobierno de garantía a la banca privada, eso va a permitir que la banca privada pueda dar en crédito unos 5.000 o 6.000 millones en este periodo. Creo que realmente necesitamos fortalecer la capacidad productiva, no cargarle más el costo al consumidor. Necesitamos reactivar el consumo, reactivar la producción y mantener la economía en funcionamiento. La recesión esperada para el próximo año, para este año, 2020, es aproximadamente una caída del 6% a 7% del Producto Interno Bruto. Y para el año 2021 posiblemente un 2%. ¿Cuál es su propuesta alternativa a la del gobierno para superar la crisis en nuestro país? En efecto, parecería que el presidente tiene razón cuando plantea que estamos atravesando varias crisis al mismo tiempo. El asunto es que estas crisis necesitan un enfoque que implique el trabajo del gobierno desde el Ejecutivo, desde la Asamblea, desde los gremios productivos, desde los trabajadores. Es decir, tengo la sensación de que la afectación de la pandemia hizo que el gobierno se enconche y piensa que solamente puede gobernar desde el Ejecutivo sin que exista todavía el reconocimiento de la vigencia constitucional. Por lo tanto, han evitado que muchos ministros vayan y comparezcan a las sesiones de las comisiones que se les ha invitado en la Asamblea, y quizás esa es un poco la explicación de por qué la última comparecencia del ministro de Finanzas fue una comparecencia áspera y relativamente accidentada. Creo que no es momento para encontrar
los puntos que nos separan, sino más bien cuáles podrían ser las alternativas para encontrar un camino conjunto, porque esto no es un momento para hacer campaña, no es un momento para utilizar los recursos de los ecuatorianos para promocionarse o para regalar funditas con el logotipo del gobierno. Esto estuvo mal cuando se lo hizo para el terremoto de Manabí y Esmeraldas y evidentemente está mal para este momento. El gran problema es de liquidez. Y claro, el Ecuador podría recurrir, si es que fuera un país como cualquier otro, a 3 mecanismos: o utilizaría los ahorros, o utilizaría la capacidad de crédito que pueda tener la República, o imprimiría moneda. Moneda nosotros no podemos imprimir, nosotros utilizamos el dólar. Ahorros no tenemos porque ahorros se los gastaron los fondos que existían, y la capacidad de crédito está bastante restringida por las razones que todos ustedes conocen. De tal manera que lo único que nos queda es acortar la economía, hacer una economía un poco más pequeña en la que prioricemos algunos temas. Yo creo que lo más importante en esto es conservar la cadena de pagos. ¿Cómo se conserva la cadena de pagos? Manteniendo el empleo. Si es que esto implica que necesitemos ir a un proceso de achicamiento de la economía, buscar los mecanismos en los cuales podemos evitar los despidos de los trabajadores, ajustar los salarios, ajustar los horarios y que esto tenga un tiempo determinado, me parece que ese es otro de las características de esto. Establecer que esto no es eterno, sino que tiene un tiempo para poder salir de la crisis y luego volveremos a los patrones anteriores. Me parece que ese es el primer elemento, conservar la cadena de pagos, conservando el empleo. Tengo la sensación de que la otra cosa que hay que buscar es cambiar el concepto con el que se ha manejado la central de riesgos. Es bastante probable que en central de riesgos nosotros tengamos gente que pueden ser muy buenos emprendedores, gente que puede trabajar, pero que en la central de riesgos se le cerró por no haber pagado a tiempo la cuenta del teléfono, demorarse en el pago de una tarjeta de crédito. Creo que ese es uno de los elementos. Creo que se necesita agilitar los procesos de una ley de quiebras, de un concurso de acreedores, de tal manera que el crédito pueda ser mucho más rápido y más barato. Me parece que es necesario volverle al mercado, a la gente, y que con este mecanismo de hacer más barata la recuperación del crédito, sea más barata la entrega del crédito. Por otra parte, creo que hay que parar el susto. Me parece que no es el momento como para que la gente desincentive el que salgamos de aquí y se puedan volver a hacer los gastos normales con las restricciones que la emergencia impone, pero hay que volver a tomarse un café, hay que seguir comprando, hay que tratar de hacer el gasto también en quienes tienen establecimientos vacacionales, porque hay que sostener la economía. No es momento para la bronca política, es el momento para el acuerdo. ¿Cuál es su propuesta alternativa a la del gobierno para superar la crisis en nuestro país? Creo que es hora de pensar en una profunda revisión de la política agraria para el Ecuador. No ha dicho nada el señor presidente. ¿Qué va a hacer con el campo? ¿Qué vamos a hacer con la agricultura? Ahí está nuestro destino. Y no se ha hecho nada cuando miramos en propuestas simplemente momentáneas, y lo más fácil es el descuento al funcionario o al trabajador. Pero pienso que es hora de ir directamente a los deudores de los impuestos de las grandes empresas. ¿Qué pasa con los cobros de impuestos? Cuando nosotros debemos la luz, al siguiente día nos cortan la luz, no nos perdonan los pobres, nadie nos perdona. Pero a los grandes deudores no se le ha cobrado. Entonces, yo creo que el gobierno nacional tiene que transparentar cuáles son los sectores y quiénes son los deudores de los impuestos al país, y hay que cobrar. Lo otro también, tenemos que pensar en desprivatizar la salud. Hoy por hoy, el peor problema, la gente no está muriendo solo del COVID, está muriendo porque no tiene acceso a la salud y están muriendo en las casas, y lo vemos como algo indigno lo que sucede. Aspiramos que el gobierno nacional plantee una política redistributiva. Este es el momento de pensar en una sociedad menos desigual. Miramos cómo las desigualdades se han aflorado en estos 15 días, en estas 3 semanas. Miramos lo que pasa con ese Guayaquil profundo. Esa es la otra cara de Guayaquil. Esa es la otra cara de las provincias, cuando no tenemos acceso directo a la salud. Y cuando encontramos en un momento como estos, entonces es
de repensar los temas sociales. Así es que el gobierno tiene que mirar los ojos al campo, a la agricultura, a los deudores que nos deben al Estado, es hora de cobrar. Y también de pensar en una política redistributiva y ojalá algún día, hasta para morir, la sociedad tenga dignidad. ¿Cuál es su propuesta alternativa a la del gobierno para superar la crisis en nuestro país? Me preguntan cuáles son las medidas que se puede tomar para salir de la situación económica del Ecuador. La situación antes de la crisis ya era muy grave y a día de hoy es dramática, pero todavía no es catastrófica. Y lo que puede impedir que caigamos en una situación catastrófica es tanto tomar las medidas adecuadas para salir de la situación como no tomar las medidas que pueden agravar todavía más esta situación. Primero que tenemos que hacer es admitir la realidad, y la realidad es muy preocupante. Primero, tenemos una economía ineficiente que ya antes de la crisis era incapaz de generar empleo adecuado para la mitad de los ecuatorianos. Segundo, tenemos un Estado quebrado, por tanto no hay recursos ni ahorros para salir de esta situación. Y ante esto, ¿qué hacer? Bueno, en primer lugar, paliar la emergencia, es decir, dar una ayuda, un subsidio a aquellas personas que lo están pasando peor, aquellas personas que están quedándose sin empleo, aquellas personas que están quedándose sin su fuente de ingresos. Y para esto no ha habido más remedio que aumentar los impuestos porque no había recursos previos y además hacerlo a través de un fideicomiso porque no había confianza en el Estado para manejar bien esos recursos. Creo que estas medidas han sido duras pero adecuadas. En segundo lugar, hay que intentar que no se caiga todavía más en la situación, que no quiebren más empresas. ¿Y qué se puede hacer para evitar que quiebren más empresas? Pues darles una flexibilidad para que puedan adaptar su estructura productiva a la nueva realidad, que evidentemente es muy distinta de la anterior. Por tanto, evidentemente, por desgracia, van a tener que despedir empleados. Pero más vale que despidan a algún empleado a que no despidan a ninguno y al final quiebre toda la empresa. También va a haber que aplazar el pago de impuestos, aplazar el pago de préstamos para intentar que las empresas sobrevivan. Por eso necesitamos normas de flexibilidad y también vamos a necesitar, en tercer lugar, recuperar la economía. ¿Cómo se recupera la economía? Creando más empresas y atrayendo más inversión extranjera. Ecuador era uno de los países del mundo donde era más difícil crear un negocio. Eso ahora es inasumible. No podemos tener tanta normativa. Por tanto, necesitamos leyes estructurales que faciliten la creación de negocios y que hagan vacaciones normativas, al menos durante estos 2 años donde la economía se va a tener que mejorar. Las finanzas públicas va a haber que renegociar la deuda, intentando no caer en una quiebra jurídica, que no nos declaren el impago, porque eso tendría gravísimas consecuencias para los préstamos futuros que necesitamos. Y va a haber que negociar préstamos y ayudas internacionales porque la situación es muy preocupante. Pero lo más importante, creo que es aprender las lecciones de esta crisis. En primer lugar, la importancia del ahorro, de los llamados fonditos. Qué mucho mejor sería, tanto a nivel personal, si hubiésemos tenido cada uno de nosotros más ahorros, como a nivel nacional, si hubiese habido más ahorros en la economía, afrontar esta situación. Y en segundo lugar, valorar la creación de empresas, valorar la importancia de tener inversión extranjera, empresarialidad que nos permitan prosperar. Pero no solo es importante mejorar lo que estaba mal, sino también no mejorar o no afectar lo que hasta ahora está funcionando razonablemente bien en esta crisis. En primer lugar, la dolarización. Cualquier medida que intente afectar la dolarización, sea crear un dinero paralelo o estructuras de liquidez o como se quiera llamar, hay que rechazarla de plano porque es grave. En segundo lugar, el sistema financiero ecuatoriano, mal que bien, parece que va a poder aguantar este embiste. Y es importante no menoscabar su solidez todavía más con leyes muy originales. Y en tercer lugar, el comercio exterior. Es muy importante poder comerciar con el resto de países, importar y exportar. Cualquier medida proteccionista nos llevará por un pésimo camino. Muchas gracias. ¿Cuál es su propuesta alternativa a la del gobierno para superar la crisis en nuestro país? Creo que hay que empezar por decir que todo esto va a pasar. Tarde o temprano, ciertamente que hay mejores formas de enfrentarlo y ello pasa por cambiar nuestra forma de abordar los problemas a los que se ha venido enfrentando el país, tomando medidas duras que no solo son necesarias ahora frente a la crisis económica y sanitaria, sino que eran necesarias desde hace ya
algunos años atrás, incluso antes del cambio de administración en el año 2017. Esto tiene que ver con realizar un ajuste importante en las cuentas del sector público y dejar de endosarle esta carga pesada al resto de la sociedad. En lugar de hacer, digamos, un esfuerzo como ya lo han venido haciendo y como lo están haciendo todavía más de manera brutal las empresas y los hogares, reduciendo sus gastos y concentrándose en lo esencial, el sector público está haciendo un ajuste que va en mayor medida por el lado fiscalista. Hay un concepto erróneo que cree que mantener la dolarización pasa por mantener la estructura de un Estado sobredimensionado y abultado que se ha vuelto insostenible. Eso está muy alejado de la verdad. Un plan alternativo sería poner la mayor parte del ajuste por el lado del sector que más creció durante los últimos 12 años, y eso es el sector público. No solo me refiero a la masa de sueldos de la burocracia, donde sin perder empleos y sin afectar a sectores prioritarios actualmente como salud, seguridad y dar algún tipo de ayuda, como ya lo está haciendo el gobierno, pero se lo podría hacer más todavía, algún tipo de ayuda a aquellos que están vulnerables frente al cierre de la economía. Y esto se lo podría hacer sin recurrir a mercados de capitales, ya que los tenemos prácticamente cerrados, sino haciendo ahorros por el lado del gasto público, redirigiendo partidas y concentrando todos los cañones en esos sectores. Esto se puede hacer, por ejemplo, reduciendo en $2.000 millones sueldos del sector público que no incluya a sector salud y seguridad. También se puede reducir de manera importante las compras del sector público si es que fuese adoptada alguna reforma que les obligue a comprar a precios de mercado. Y todo esto podría ayudar a dar algún tipo de incentivo que compense a las empresas de todo tamaño por el terrible golpe que es tener que permanecer cerrados por más de un mes. Digamos, en países desarrollados con mucha más riqueza que el Ecuador, esto implica la destrucción de tejido empresarial en proporciones no desdeñables. España en marzo perdió 8,2% de sus empresas. Esto significa que se destruye aquellas plazas de trabajo y se destruyen de manera permanente en un entorno en que es difícil que la gente se lance a invertir y a emprender en nuevos negocios. Entonces hay que tratar de defender lo máximo posible esa capacidad productiva, y como nuestro país no puede imprimir moneda y si eso fuese digamos posible tampoco fuera la solución, veamos lo que le pasa a Argentina, no es que les va mejor. Nuestro país sí tiene mucho margen fiscal para dar alivio al sector productivo por la vía de reducción en la carga tributaria, y eso se puede financiar más que nada reduciendo el gasto público y redirigiendo las partidas hacia lo esencial: salud, seguridad y ayuda a los más vulnerables. Muchas gracias. ¿Cuál es su propuesta alternativa a la del gobierno para superar la crisis en nuestro país? La Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador hemos propuesto salvar vidas, salvar empleos. Nos parece que esa debe ser la doble prioridad nacional para enfrentar esta situación. Ahora, nosotros hemos planteado que en una circunstancia donde la economía mundial está siendo afectada, la economía ecuatoriana, que antes del coronavirus ya estaba enferma, estaba muy débil, el gobierno debería hacer cosas que ayuden a levantar al negocio que se ha caído, no empujarlo para que se termine de contramatar. Nos referimos a que si uno revisa la lista de países que están tomando medidas económicas a nivel mundial, todos los países coinciden en inyectar recursos en el sector privado. Solamente el gobierno del Ecuador es el único que está tratando de, en vez de inyectar liquidez al sector privado, extraerle la liquidez al sector privado. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Pausar impuestos para sostener empleos. ¿Qué significa pausar impuestos? No significa no pagar impuestos, significa pagarlos, pero después. ¿Cuándo? 2, 3 meses después, impuesto a la renta, IVAs acumulados, ISD, aranceles, utilidades, etc. Esos impuestos 2, 3 meses después, diferidos en el tiempo, pausados. ¿Para qué? Para que con ese oxígeno, que no es que el gobierno te da plata, pero que no te quita plata, eso te da oxígeno, con esa liquidez poder sostener
los empleos, que nos parece que debe ser la prioridad. En ese sentido también estamos proponiendo desde hace algunas semanas, concretamente hace 3 semanas, que el gobierno ya debería de marcar un norte en cuanto a una fecha, un cómo y cuándo va a ser el retorno gradual de la jornada laboral. En nuestro criterio esto debería ser lo antes posible, obviamente con protocolos de bioseguridad, discriminando ciertos sectores que pueden salir con mayor rapidez que otros. Hay negocios que su interacción con el público es directa, otros que se puede mantener el teletrabajo o con personal preciso en ciertas áreas de bodega para despacho. De hecho, nosotros estamos planteando que ya desde ahora se permita para toda la actividad comercial poder vender a través de las plataformas online, teléfono, etcétera, y hacer los despachos de servicio a domicilio, lo que actualmente solo se le permite a negocios de comida, negocios de medicamentos, que eso se permita para todos los comercios, poder vender online por teléfono y poder despachar a través de las plataformas de entrega a domicilio, y eso para todo el comercio de manera transversal, tanto para ferreterías, repuestos de vehículos, ropa, belleza, aseo personal, librerías, juguetes, muebles, temas de hogar, todo lo necesario, electrodomésticos, que la gente pueda ya comprar online si alguien necesita algo, y luego la empresa manteniendo el teletrabajo pero con personal en sus bodegas para el despacho en coordinación con las empresas que hacen las plataformas de distribución y de logística, se pueda ya tener de esa manera un reintegro parcial a la jornada laboral. Y por último, nosotros también estamos planteando que el gobierno tiene que hacer cuadrar las cuentas, pero no sacándole plata a la ciudadanía, al sector privado. Han tratado pues con un proyecto de ley quitarle algo así como 1.200 millones de dólares más a la ciudadanía, trabajadores, empresas. Lo que nosotros planteamos, decíamos, es pausar impuestos para reactivar el comercio, pero además creemos que el gobierno tiene que hacer 2 cosas más. Una, mayor reasignación presupuestaria, es decir, gastar menos en cosas superfluas, invertir más en cosas necesarias. Y por otro lado, la reprogramación consensuada con los acreedores de la deuda externa. Es importante que el gobierno, con acreedores, tenedores de bonos multilaterales con los chinos, diga, no es que no te voy a pagar, te voy a pagar, pero no puedo por ahora. Entonces es una reprogramación programada. No es un default, no es una moratoria, pero es un mecanismo de mercado que es posible y que en estos momentos el gobierno ecuatoriano lo tiene que hacer. Creemos que con estas medidas Ecuador puede volver a levantarse. Ahí tienen un montón de ideas de gente inteligente. Quizás no coincidamos con todas ellas. Quizás algunos piensen que son demasiado radicales. No lo sé. Pero en todo caso, quitarle el dinero a las empresas y a la gente solo servirá para mantener a una minoría. Ayer un joven de último año de bachillerato que le han pedido que investigue sobre el precio del petróleo me preguntó a través de las redes: ¿por qué el Estado no tiene dinero? Si durante una década tuvimos un precio del petróleo como nunca antes hemos tenido. Bueno, pues, le contesté, parece que todo ese dinero no fue suficiente. Y como nunca antes, también nos endeudamos, especialmente con China. Y a este gobierno le ha tocado pagar esa deuda, con un precio del petróleo que hoy está por los suelos. Este cuadro que ustedes ahora ven en pantalla, y nuestro productor Jorge Niora lo pondrá, publicado por Diario El Universo en el 2017, muestra la evolución de la deuda en la década del gobierno anterior. Pasamos de aproximadamente 13.500 millones de dólares a 40.500 millones, es decir, que en 10 años ese gobierno endeudó al país en 27.000 millones de dólares, más que todos los presidentes juntos desde el retorno a la democracia. Es que el endeudamiento del país ha resultado ser un gran negocio para algunos tiburones llamados tenedores de deuda, que se hacen llamar inversionistas. Para muestra, unos botones. El escándalo de los bonos Brady en el 2005 para supuestamente recomprar los bonos que vencían el 2012.
O el escándalo del año 2007, que quedó registrado en video, cuando al ex ministro Patiño le ofrecían $50 millones a cambio de que pague los bonos. Y después de decir que no los iba a pagar, terminó pagándolos. Ahora se suma un nuevo caso, igual de vergonzoso que los anteriores. Por favor, sigan esta línea de tiempo. El 23 de marzo de este año, el Banco Mundial le pidió a las grandes potencias que suspendan el cobro de las deudas que tienen los países en desarrollo. Ese mismo día, el riesgo país llegó a su peor calificación. Eso significa que cualquiera que tenga un bono del Ecuador, ese bono vale muy poco en el mercado internacional. Y adivinen qué, ese mismo día 23, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció que iba a pagar esos bonos al 100% de su valor. Al día siguiente, 24 de marzo, Richard Martínez pagó $324 millones que podían haber servido para salvar cientos de vidas en nuestro país. ¿Cuál fue la justificación de Martínez? Que al pagar esos 324 millones, en un mes podríamos volver a endeudarnos con 2.000 millones, porque estábamos cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿qué ocurrió al día siguiente? El 25 de marzo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial insistieron en que se suspendan los pagos de la deuda externa de los países en desarrollo afectados por el coronavirus. Disculpen, amigos televidentes, dudo mucho que Martínez y sus asesores no hayan sabido que eso se venía. Todos lo sabíamos. Generalmente no uso términos agresivos, pero solo un idiota o un canalla pudo haber tomado esa decisión tan indigna, irresponsable, inmisericordia y desleal en contra del país. Y les aseguro que el ministro Martínez no es idiota. Pues si el ministro tiene algo de dignidad, debe decirle a los ecuatorianos quiénes eran los tenedores de los bonos de deuda externa ecuatoriana, quiénes cobraron esos $324 millones en bonos. Exhorto al ministro Martínez a que entregue la lista de los tenedores de deuda externa al 24 de marzo de este año. Y ojalá no dé excusas. Eso sería tan solo continuar con la canallada. Que tengan muy buenas noches, amigos. Artículo 18. Con el auspicio de Banco del Pacífico, CNT, Banco de Guayaquil. El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten.